objetos incendiarios, explosivos, cuchillos, pistolas, sustancias infecciosas, corrosivos, patinetes eléctricos o perfumes y desodorantes de más de 100 mililitros. Estos son algunos de los elementos que no puedes llevar a bordo de un avión. Sin duda, algunos nos llaman más la atención que otros, pero no podemos, si es que alguien estaba pensando en hacerlo, transportarlos, ni juntos ni separados, si queremos que nos permitan ya no simplemente llegar a nuestro destino, sino simplemente emprender el viaje. En el texto que tenemos delante en esta mañana no se nos habla de un avión, pero sí de un viaje misionero. Un viaje sobre el que sabemos en qué momento comienza, sabemos también cuál es el lugar de partida, pero no cuánto durará, ni hacia qué derroteros nos conducirá. Y sin embargo, antes de comenzar la marcha, los integrantes del grupo recibirán una curiosa lista de lo que tampoco pueden llevar consigo aquellos que han de emprender ese viaje. En esta mañana estaremos viendo dos consignas que ordenan, que gobiernan, que predisponen la preparación de los discípulos para la misión. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículos 9 y 10. Este va a ser nuestro texto en esta mañana. Mateo 10, versículo 9, así dice la palabra de Dios. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Jesús ha seleccionado a un grupo de 12 discípulos. En realidad se trata de 12 apóstoles, apóstoles con mayúsculas, que este Jesús ha escogido entre todos sus seguidores, que este Jesús ha venido capacitando de manera particular de entre todos sus seguidores con el fin de enviarlos a anunciar un mensaje extraordinario, ese que confirma que el reino de los cielos se ha acercado. Un reino de los cielos que se ha acercado por medio del legítimo heredero al trono. El unigénito Hijo de Dios ha venido al mundo y lo ha hecho para salvar al mundo de sus pecados. Estos 12 van a predicar, van a anunciar un mensaje único y necesario. Único porque el único Dios verdadero se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo. Y necesario porque solamente por medio de Él podemos ser rescatados de nuestra condición. Solamente por medio de Él podemos ser libres de nuestra condenación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se trata de un mensaje único y necesario. Y este es el mensaje que Jesús proclamaba y este es el mensaje que los apóstoles debían predicar también, comenzando por sus propios vecinos, comenzando por sus propios compatriotas. Pero antes de despedirlos, para que puedan anunciar este mensaje, Jesús, a lo largo del capítulo 10 de Mateo, va a tratar distintos asuntos y llegamos a uno de ellos que es realmente esencial. Un asunto esencial a tener en cuenta previo a cualquier viaje. Y no es otra cosa
que el tema de la logística, porque todos podemos planear viajes, ¿verdad que sí? Especialmente si se trata de viajar a lugares exóticos y relajantes. La cuestión es cómo lo vamos a materializar. La cuestión es si estaremos en condiciones de llegar a esos lugares y sobrevivir en esos lugares, exóticos o no, relajantes o no. Y en este caso, Jesús se propone que la logística no sea un impedimento para que ese viaje misionero tenga lugar. Y lo sorprendente de sus instrucciones en cuanto a las provisiones del viaje no se trata tanto de lo que necesitan, sino de lo que no necesitan. Y eso nos lleva a la primera de las dos consignas que encontramos en este texto. Y no es otra cosa que la advertencia. Versículos 9 y 10. La advertencia. Vamos a leer de nuevo desde el versículo 9. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. Lo que tenemos aquí no es una falta de diligencia ante ese viaje que están a punto de emprender, sino una demostración de dependencia. Y al mismo tiempo, una advertencia solemne. Porque la misión, y solamente la misión, es lo que ha de ocupar la mente y el corazón de los apóstoles. Por eso Jesús comienza avisando a sus discípulos acerca de aquello que no tenían que hacer en preparación de ese viaje. Y es que lo primero que tenemos delante no es otra cosa que una instrucción negativa. Negativa. Pero no negativa porque sea una mala instrucción. Es negativa porque se trata de una lista de noes, de abstenciones obligadas. Como un lingüista matizado, no está diciendo que no poseas, sino que no procures. Y la idea es que ante la misión que se les ha encomendado de anunciar este reino de los cielos, ante la misión en la que han de ocuparse, sobran todos y cada uno de los detalles que Jesús va a señalar. Todos y cada uno de los elementos que Jesús va a detallar. Y no podemos perder detalle del planteamiento que Jesús señala aquí, porque solamente cuando tenemos presentes todo lo que forma parte de este marco, podemos entender qué es lo que realmente Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos. En un sentido, si somos cuidadosos en leer estos dos versículos, nos damos cuenta de que Jesús elabora una lista que incluye 7 elementos. Una lista de 7 elementos que van de más a menos, de lo más elevado, de lo más granado, de lo más espléndido a lo más elemental, a lo más básico, y comienza hablando de los recursos materiales, del dinero. Y comienza hablando del dinero por lo que tiene mayor importe a lo que vale menos. Habla de oro, habla de plata, habla de cobre. Y tenemos que detenernos aquí por un momento, porque vivimos en una época en la que hablamos de criptomonedas, de bizums, de transferencias, y la mayoría de los pagos se hacen ya por transacciones electrónicas. Para bien o para mal, podemos dar la vuelta al mundo sin llevar tan solo una moneda en el bolsillo. Pero en el momento en el que Jesús habla, el oro, la plata y en menor medida el cobre, los tres apuntan al nivel económico de la persona. Y en función de cuánto oro o de cuánta plata o de cuánto cobre dispones, se entiende y se determina la cuantía de tu poder adquisitivo, de tu capacidad de moverte en el mundo. Y Jesús dice, ni oro, ni plata, ni cobre.
Pero no solamente va a omitir de la lista de viaje lo relativo a los recursos materiales, al dinero en sí. En segundo lugar, Jesús se refiere a eso de no llevar alforja. Alforja, se estará preguntando alguno, ¿qué es eso de alforja? Bueno, muy sencillo, la alforja es un capacho, una bolsa, una mochila, lo equivalente a una maleta de viaje, pero mucho menos sofisticada que esos carry-on, ¿verdad?, con ruedas multidirección de las que se ven en el aeropuerto. Así que recapitulemos. Ni dinero, ni maleta, pero no se queda ahí la cosa. Porque a continuación Jesús sigue limitando la lista de elementos permitidos a bordo. Y pasa a señalar que para la misión que están a punto de emprender, los apóstoles tampoco debían conseguir ropa de repuesto. Eso es a lo que se refieren las dos túnicas que leemos en este versículo 9. ¿Y por qué dos túnicas? Normalmente una era con la que se vestían y la otra servía como manta e incluso a veces también como almohada para el camino. Pero Jesús dice, nada de llevar dos túnicas, ni ropa de repuesto, ni tampoco calzado. Porque Jesús elimina a continuación de la lista también a las sandalias. Y esto ya está empezando a complicarse, ¿verdad? Camino de tierras y de piedras sin sandalias, descalzos. Y si fuera poco, no pueden llevar un bordón. Y un bordón es un bastón, un cayado. Si se te ocurre la idea de salir a caminar cualquier sábado por la mañana, pronto te darás cuenta de que no eres el único al que se le ha ocurrido la idea de salir a caminar el sábado por la mañana. Porque desde bien temprano te verás rodeado de caminantes. Caminantes que en muchos casos llevan consigo uno o dos bastones que utilizan para ganar algo de sujeción y no forzar tanto las rodillas. En los tiempos de Jesús, la idea de llevar un bastón no solamente tenía que ver con sujetarse al camino, sino que más bien respondía a la necesidad de protección. Protección frente a los salteadores, pero también frente a los animales salvajes que podían sorprenderte en medio del camino. Cuando uno pasea por Madrid, lo mucho que puede encontrarse es con alguna paloma o algún ratón, pero en aquellos caminos había todo tipo de animales no domesticados y era importante estar preparado para enfrentarse a ellos si hiciese falta. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Esta lista parece que se está llevando demasiado lejos. Vale que no haga falta ir por ahí con una fortuna. Resultaría incluso peligroso caminar con grandes sumas de dinero, entre otras razones porque sabemos por las crónicas de la época que en un simple desplazamiento entre poblaciones cercanas existía bastante peligro. Lo común era cruzarse con bandoleros, con contrabandistas. Pero una cosa es llevar baúles, joyeros o cinturones llenos de dinero y otra no llevar ni una mísera monedita, ni mudas de ropa, ni sandalias, ni maleta, ni un simple bastón para defenderse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de lista es esta? Una de las obras de literatura más famosas del siglo pasado fue compuesta por C.S. Lewis, bajo el título de Crónicas de Narnia. En realidad se trata de una colección de 7 libros, pero sin duda el más famoso es el del león, la bruja y el armario. No quisiera desvelarte la trama si es que no lo has leído, pero en un momento determinado los jóvenes protagonistas se encuentran en casa de unos hospitalarios castores, merendando tranquilamente, hasta que alguien llega para avisarles de que corren un grave peligro. Deben salir de allí y esconderse lo antes posible. Así que en ese momento todos se levantan de la mesa, listos para salir pitando. Pero la señora Castor los detiene a todos y les dice que ella no se va sin preparar al menos una bolsita con provisiones para el camino.
En el momento, ninguno de los presentes lo entendió. Estaban a punto de ser apresados, estaban siendo perseguidos y hasta se enfadaron porque ella estaba ralentizando al grupo. Pero después de varias horas caminando, sin descanso, nadie le dijo que no a la señora Castor cuando les ofreció algo de cenar. Ser precavidos no es ningún pecado. Al contrario, en tal caso, lo pecaminoso y lo necio sería no ser precavidos. Dice el libro de Proverbios, en su capítulo 21, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Este es un principio bíblico, el ser precavidos, el saber guardar, el saber prepararse por lo que pudiera suceder. Pero el aviso de Jesús aquí resulta fundamental, porque Él no les está pidiendo que no sean precavidos, les está diciendo que se encuentran ante una misión que es urgente, importante, demandante, y los recursos son solamente un medio. Y en ningún caso han de ocupar ni el interés ni las energías de esos obreros que van a ser enviados. Si su empresa tendrá éxito, si conseguirán llevar a cabo la misión, no será por lo que ellos aporten, ni por sus habilidades, ni por sus talentos, pero tampoco por sus recursos, porque van a prescindir de todos, los que ya tuviesen o los que pensaban que necesitaban antes de salir. Y esto debió hacer pensar a aquellos 12, ¿verdad? Y tendría también que hacernos reflexionar a nosotros también. Si recordáis, solamente un tiempo atrás Jesús había tenido un encuentro con algunos discípulos que expresaban el deseo de seguirle a donde fuese, de servirle de la manera que fuese. Aparentemente querían colaborar con él, querían seguirle, querían participar de sus planes. Pero antes se debían dar una serie de circunstancias: cerrar algún negocio, cobrar alguna herencia, garantizarse un futuro. Todo ello antes de salir. Y Jesús mismo respondió de manera definitiva con su mismo ejemplo, cuando les dijo eso de: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. ¿Qué es eso de que tú quieres garantizarte un futuro antes de seguirme a mí? Tristemente, no pocos se embarcan en el ministerio o quieren servir al Señor por las razones equivocadas, con la perspectiva equivocada, quizás buscando la prosperidad que no han hallado en otro sitio, quizás anhelando el respeto que no se han granjeado en otra parte, o simplemente aspirando a una seguridad económica que no han encontrado en otros ámbitos. Pero no puede haber una idea tan errónea de lo que significa ponerse al servicio de Cristo. El Señor les advierte de cuál ha de ser su principal ocupación, de cuál ha de ser su principal preocupación. Y no es otra cosa que simple y llanamente llevar a cabo la tarea asignada. ¿Cuál era la tarea asignada? Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Eso es lo que ha de ocupar su mente y corazón. Y lo demás no solamente es secundario, al punto de que si se le da más importancia de la debida, si en un momento se convierte en un factor, puede llegar incluso a ser un freno o un estorbo para la misión. En el capítulo 6 de Hechos se volverá a insistir en esta misma idea y con estos mismos apóstoles. No solamente en cuanto al cuidado de uno, en cuanto a lo que cada uno de ellos supuestamente necesita, sino en aquel caso en cuanto a la atención a los demás, a lo que otros supuestamente necesitan. En ese caso, en Hechos 6,
no son los elementos materiales los que podrían convertirse en un freno, en una distracción para cumplir con el cometido, sino necesidades personales, que son reales, que son importantes, que son legítimas, pero que no son parte del cometido principal de estos apóstoles. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Hay muchos cristianos, siervos del Señor o no, preocupados por lo que tienen o por lo que no tienen, por lo que quisieran tener o por lo que piensan que necesitan, temerosos, angustiados, afanados. Y para algunos este afán llega a ser tan intenso que los incapacita para todo lo demás. Pero Jesús dice: cuanto más pendiente, cuanto más dependiente de las riquezas, o aún de garantizarte tu propia protección y seguridad en términos humanos, entonces más lejos estarás de fundamentar tu vida en un cimiento estable. Qué distinto es esto de lo que enseña ese falso evangelio de la prosperidad. Cuanto más tienes, cuanto más exhibas, más legitimado estás, más amado eres por Dios. Nada que ver con lo que enseña la Biblia. Cuanto más independiente eres de lo que tienes o de lo que no tengas, más dependiente serás del Señor. No se trata de tener mucho o de tener poco, sino de cuán pegado estás a lo que tengas o cómo de pegado estás al Señor. Nada más lejos de lo que la Biblia enseña. El énfasis de esta primera parte está en que el obrero, el discípulo, el misionero ha de dedicarse a la misión. Ahí debe estar su principal concentración. No en la previsión del viaje, ni en el mantenimiento durante el viaje, sino en la tarea que ha de llevar a cabo mientras dure ese viaje. La idea con la que uno ha de iniciar su marcha no es tanto qué obtendré de todo ello, ni siquiera qué necesitaré para ello, sino más bien qué podría resultar un estorbo. Y ya sea que se deban delegar funciones o que se deba renunciar a ciertas ventajas, todos aquellos que están comprometidos con la misión no descansan en sus recursos, no dependen de sus recursos, porque su meta ha sido delimitada por Dios y su confianza y su protección descansan en Dios. Esto es lo que Jesús está queriendo enseñar a sus discípulos. Y eso nos lleva a la segunda de las consignas que Jesús va a dar a sus discípulos en preparación para la misión. Y si la primera era la advertencia, a esta segunda podríamos llamarla la aclaración. Versículo 10 al final. La aclaración, dice ahí: porque el obrero es digno de su sostén. Si con el aviso, con la advertencia, el Señor nos habla de lo que tenían que hacer, en este caso, no hacer, con la aclaración nos clarifica acerca de lo que debían esperar. Porque el hecho de que lo primero y lo más importante sea la misión, el hecho de que ni aquello que tenemos
o aquello de lo que carecemos deba condicionar el avance y la proclamación del Evangelio. No quita que los siervos de Cristo, que los obreros de Cristo, que los embajadores de Cristo tengan que comer, tengan que vestirse. Y no solamente eso, dice el texto que tengan también derecho a una compensación por el trabajo que hacen. Hay un viejo dicho alemán que dice lo siguiente: del dinero no se habla, se tiene. Estos alemanes son muy prácticos. Del dinero no se habla, se tiene. Pero hay muchos predicadores, en cambio, que todo el tiempo hablan de dinero. Algunos de los presentes venís de este tipo de congregación, si es que se les puede llamar congregación. Todo gira en torno a los diezmos, a las ofrendas. Continuamente se habla de primicias, de pactos, de siembras. Y llegan a afirmar que el que no aporta lo que ellos les piden está expuesto al castigo de Dios. O directamente el hecho de no participar de este tipo de ofrendas masivas confirma que uno no es un hijo de Dios. Esto es lo que dicen ellos. Hace solamente unas semanas un hermano me contaba que un pastor siempre estaba pidiendo ofrendas en sus reuniones. Y no se conformaba con eso, sino que además siguió pidiendo dinero aquí y allá, hasta que terminó denunciado en los juzgados por estafa y malversación. Tremendo. Pero en el espectro contrario están los que nunca hablan de dinero ni de este asunto que nos tratamos o que tratamos hoy, porque consideran que eso del dinero, que eso de los recursos materiales es algo carnal, es algo que pertenece a la esfera de lo carnal. No se sienten cómodos tocando estos asuntos, bien por haber vivido malas experiencias, bien por desconfianza, y no debería extrañarnos. Porque tristemente no se trata de un asunto aislado el ver a personas haciendo un mal uso de los recursos que supuestamente son para el avance del reino de Dios. Y esto no es nuevo, ni ahora ni a lo largo de la historia de la Iglesia. De hecho, uno de esos 12 que está escuchando a Jesús, que está atendiendo a la instrucción de Jesús, uno de los 12 apóstoles que van a ser enviados por Jesús, va a pasar a la historia no solamente por haber entregado a Jesús a los judíos, sino también por robar de las ofrendas, por quedarse con aquello que había sido dispuesto para el beneficio de otros. Y el Nuevo Testamento es tajante en cuanto a la actitud que suponen o que pretenden la piedad como un medio de ganancia. Y advierte que el amor al dinero y las ganancias deshonestas son características inequívocas de los falsos maestros, de todo lo que precisamente no debería ser un siervo de Cristo. Así que algunos, probablemente como reacción a lo que han visto, como resultado de lo que ha pasado o de lo que han escuchado aquí y allá, si hablan de dinero es para advertir en contra del dinero. Y por lo general, en este tipo de congregaciones, no se instruye acerca de este asunto. O directamente cada uno termina por forjarse su propia opinión. Y una de las opiniones más comunes, muchas veces marcada por algunas órdenes monásticas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio, es que los siervos de Cristo deberían ser todos pobres. Y cuanto más pobres, mejor, para evitarles la tentación de que no se corrompan, para evitarles la tentación de que tampoco se despisten. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos ante este pasaje y cualquier otro es la siguiente: ¿qué dice la Escritura? Porque en última instancia, nuestra guía no es la experiencia, ni es la costumbre, ni es la tradición mayormente o menormente aceptada, ni siquiera lo que nosotros pensemos, es la palabra de Dios. Y la ventaja de la predicación expositiva
de la predicación consecutiva es que nuestro tema siempre es el tema del texto. Es el texto quien como un metrónomo determina nuestro paso y tocamos lo que el texto toca y hablamos de lo que el texto habla. Y en este pasaje Jesús instruye a sus discípulos y los capacita antes de enviarlos a la misión. Y el de su sostenimiento material, es uno de los aspectos que va a tocar, que va a tratar. Y lo va a hacer con la misma autoridad y con la misma convicción que ante cualquier otro asunto. Esto es importante, hermanos. No pensemos que se trata de una cuestión menos espiritual que cualquier otra. Por un lado, porque en última instancia todo es espiritual. No hay áreas en las que el Espíritu Santo tenga prohibida o prohibido el paso, o vedada su guía y su dirección. Pero por otro lado, porque finalmente, y esto es importante, lo que hacemos con nuestro bolsillo indica a lo que damos prioridad en nuestro corazón. De hecho, Jesús, a lo largo de su enseñanza, va a hablar del dinero y de cómo hacer un buen uso del dinero muchas veces. El pastor John MacArthur ha escrito un libro muy recomendable. Realmente es una gran ayuda de cara, sobre todo, a la administración familiar. Se titula ¿A quién pertenece el dinero? Y escribe lo siguiente. Para recalcar cuán importante resulta para Dios el tema del dinero y las posesiones, 16 de las 38 parábolas de Cristo hablan de cómo las personas deben manejar los tesoros terrenales. De hecho, añade MacArthur, nuestro Señor enseñó más sobre la administración, 1 de cada 10 versículos de los Evangelios, que sobre el cielo y el infierno juntos. Lo que hagamos con las cosas que Dios nos ha dado es muy importante para Él. Y añade después este autor, donde gastas tu dinero determina dónde está tu corazón y cuáles son tus prioridades. Así que no vamos a pasar de puntillas por este texto, sino que vamos a explicarlo. Pocos predicadores en la historia, tan locuaces, tan capaces, tan claros, tan perspicaces como Charles Haddon Spurgeon. Habréis oído citarlo infinidad de veces. Y no es para menos, porque se calcula que a lo largo de su vida, este hombre predicó delante de más de 10 millones de personas. Presencialmente, no a través de internet, ni de YouTube, ni de TikTok. Presencialmente. Y entre todos sus sermones se ha publicado una colección de 63 volúmenes. Posiblemente no hay ningún otro predicador, vivo o muerto, desde el tiempo de los apóstoles, que haya predicado tanto y tan bien como él. Tanto es así que terminó por fundar su propia escuela de predicadores. Y cientos de personas fueron instruidas y animadas a predicar el Evangelio. No solamente en Inglaterra, también en otros países. Algunos de ellos llegaron incluso a las costas españolas. La iglesia de la que yo procedo originalmente fue establecida por 2 estudiantes de Spurgeon. Él quería que se quedaran en Inglaterra, pero ellos deseaban venir a España porque en España no había nada, o prácticamente nada. Así que el Señor usó a este hombre no solamente a través de sus esfuerzos, sino a través de todos aquellos que fueron formados a través de él. Pero lo que mucha gente no sabe es cuánta importancia daba Spurgeon a la oración. Aún más, a que otros estuvieran constantemente orando en general y orando en particular también por él. En una de sus predicaciones acerca de este asunto dijo lo siguiente: si solo se me permitiera hacer una petición a los miembros de la Iglesia, citando a Pablo en 2 Timoteo 3:1, sería esta: hermanos, orad por nosotros. ¿De qué provecho sería nuestro ministerio, dice Spurgeon, sin la bendición divina? ¿Y cómo podemos esperarla sin que la Iglesia de Dios
la procure. Le diré, o mejor dicho, añade él, lo diré incluso con lágrimas. Hermanos, orad por nosotros. Debemos orar por los siervos de Dios. Esta es la responsabilidad de la Iglesia, de toda la Iglesia. Y podemos hacerlo con alegría y con esperanza, porque el Dios Todopoderoso se goza en escuchar. En escuchar, pero también en contestar las oraciones de sus hijos. Especialmente si de lo que se trata es de avanzar los propósitos de salvación. Los siervos de Dios necesitan las oraciones de la Iglesia de Cristo. Yo personalmente las necesito y lo agradezco profundamente. Gracias por orar por mi salud física, pero os pido que oréis por mi salud espiritual también. Gracias por orar por protección en mis viajes y en mis salidas, pero os pido que oréis por mi predicación en mis viajes y salidas. Y también por la palabra predicada desde este púlpito, porque nada va a suceder en la vida y en el ministerio de cualquier siervo de Dios si no es Dios el que bendice y fructifica cada esfuerzo. Pero este versículo 10 del capítulo 10 de Mateo es todavía más específico, porque Jesús no se refiere al suministro espiritual que todo siervo de Dios necesita, a la provisión espiritual del siervo de Dios que todo siervo de Dios necesita, sino a su sostén, literalmente a su alimento. Y Jesús va a utilizar un término muy peculiar. Dice ahí, versículo 10, porque el obrero es digno de su sostén. Pablo va a utilizar esta misma palabra en Filipenses 1:27. Allí dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Se trata de la palabra que en nuestras versiones traducen como digno, y en ambos casos, tanto en Filipenses 1 como aquí, en realidad no se está apuntando a la dignidad en el sentido del decoro o de la decencia, sino más bien a un balance, a una proporción, a una armonía, como si de una báscula se tratase, de dos elementos que han de ser adecuadamente nivelados. Este es el significado de esta palabra. En el caso de Filipenses 1:27, el Evangelio y la vida del creyente han de estar nivelados. En el caso de nuestro texto, Mateo 10, versículo 10, el obrero y su alimento, su sostén, han de estar nivelados también. No porque éste cobra por sus servicios, sino porque el Señor lo sostiene cuando lleva a cabo sus servicios. El apóstol Pablo va a ampliar este tema en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ir allí por un momento. 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 en adelante. 1 Corintios 9, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan
del Evangelio. En esa misma línea, en 1 de Timoteo 5:17, Pablo va a citar literalmente nuestro pasaje de esta mañana en Mateo 10 y dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y aquí está nuestro texto, el obrero es digno de su salario. En esta época se está enfatizando mucho la idea de que todos somos misioneros. Se publican libros como este que dice, tu trabajo, tu lugar de misión. Se insiste en el hecho de no pensar la misión o en la misión como un sitio al que se va, o una tarea que se lleva a cabo solamente muy lejos de casa. Y hasta cierto punto es importante tener presente que todo discípulo de Cristo ha recibido el llamado a hacer discípulos de Cristo, sea quien sea, viva donde viva, se encuentre donde se encuentre. Pero algunos han querido llevar este énfasis demasiado lejos, hasta el punto de eliminar la necesidad de personas dedicadas a la obra del Señor. La necesidad de, utilizando el mismo lenguaje de nuestro texto, obreros a pleno tiempo o a tiempo completo. Y esto no solamente es un error, sino que va en contra de lo que la Escritura enseña. Y el que algunos abusen o engañen no cancela ni elimina la necesidad que la Iglesia y la obra del Señor tiene de sus obreros. Ni tampoco cancela ni elimina el que la Iglesia tenga el privilegio y la responsabilidad de cuidar de sus obreros. Hoy en día hay cientos de miles de misioneros en todo el mundo, de todos los colores, de todas las formas, de todos los estilos, de todas las familias denominacionales. Pero a finales del siglo XVIII no solo no era común, sino que resultaba raro encontrarse con un misionero. Los misioneros eran una gran minoría y las iglesias locales raramente se involucraban en esa labor. Uno de los más notables, que comenzaba a ser conocido, se llamaba William Carey. Este hombre realmente tuvo una vida de película. Os animo a leer alguna de sus biografías. Pero en su afán por involucrar a los creyentes en esta tarea de la Gran Comisión, organizó y participó en distintas reuniones a lo largo de Inglaterra con el fin de compartir esta visión misionera. Y en una de ellas, los asistentes quedaron impresionados ante la necesidad y las oportunidades para el Evangelio más allá de su tierra de Inglaterra. Y uno de los presentes, en medio de la reunión, se levantó y dijo, hay una mina de oro en la India, pero parece como si se encontrase casi tan profundo como en el centro de la tierra. ¿Quién se atreverá a explorarla?, dijo este hombre, refiriéndose a las oportunidades para el Evangelio en aquel país. William Carey rápidamente contestó y dijo, yo me ofrezco para descender a esas profundidades, pero recordad entonces vosotros que deberéis sujetar la cuerda. El Señor de la cosecha cuida de sus obreros. El que envía a sus obreros a su mies es un buen amo, es un buen Señor y cuida de sus trabajadores. Y esta, a través de su iglesia, es la forma en la que Dios ha cuidado y sustentado a sus obreros desde el principio. No tengo que hablar de William Carey, puedo hablar de mi propia realidad y de la nuestra como familia. A lo largo de los años hemos visto y hemos experimentado esto de una manera singular, extraordinaria. Son muchas las anécdotas que podría contar. El Señor ha suplido necesidades reales que Él solo conocía y de maneras totalmente insospechadas. Él es fiel. Los apóstoles en su momento pudieron
salir confiados a la misión y hoy el resto de los obreros pueden salir confiados a la misión. No porque nuestros graneros o porque nuestras arcas están llenas, sino porque Él suple lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. Y lo hace moviendo el corazón de sus hijos. Y lo hace moviendo el corazón de sus hijos para que la gloria no sea ni para mí ni para ti, sino solamente para Él. Y es precisamente la iglesia local la que tiene el privilegio y la responsabilidad de orar, pero también de colaborar en el sostenimiento de aquellos que trabajan en la obra del Señor, porque Jesús dice, el obrero es digno de su sostén. Y este no es un tema menor, no porque un servidor sea obrero del Señor, sino porque precisamente llegado el momento, el cómo respondemos a esta cuestión es parte de lo que determina si estamos ante una iglesia obediente a la Escritura o no. Si estamos ante una iglesia selectiva en su obediencia a la Escritura o no. Si estamos ante una iglesia comprometida con su Señor o no. Si estamos con una iglesia comprometida selectivamente con aquello que le apetece o le interesa con su Señor o no. Y si hemos de participar y de colaborar y de ofrendar, no es porque nos tuercen el brazo, no es porque se nos impone un sistema o un reglamento o todo el día estamos lanzando consignas. Se trata de una forma más en la que expresamos a nuestra adoración. De hecho, en el Nuevo Testamento, el asunto nunca es la cantidad en la ofrenda, sino el corazón con el que se hace la ofrenda. Porque finalmente, tanto el que da como el que recibe se vuelven a Dios y lo hacen para adorarle por su bondad, para honrarle por su generosidad, para reconocer que todo lo que somos y tenemos le pertenece solamente a Él. Dos consignas. Primera parte, la preocupación principal de los discípulos debe estar en la misión y nada más, ni siquiera en el sustento o en la seguridad. Segunda parte, el cuidado de los obreros viene del Señor, porque el hecho de dedicarse enteramente a la misión no significa ni implica que necesariamente han de sufrir necesidad, pero sí implica que necesariamente han de experimentar su generosidad. Este es el principio para los discípulos, especialmente para aquellos que tienen o que han de tener una dedicación específica para la misión. Y este es el reto para la Iglesia de Cristo, con el fin de continuar con aquella misión que comenzó hace 2000 años atrás, pero que todavía no ha concluido. Que el Señor nos ayude a ser sensibles a su palabra y obedientes a su voz también en lo que respecta a este asunto. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tú has previsto un plan de salvación y nos permites participar de él, primeramente habiendo recibido un evangelio que no merecíamos. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser agradecidos por ello, pero también habiéndonos comisionado para llevar ese evangelio hasta lo último de la tierra. Oh Padre, gracias por utilizar vasijas frágiles para que todo el poder descanse únicamente en el evangelio y no en nosotros. Oramos para que como congregación local, cada uno en la posición que ha de ocupar, podamos ser fieles, podamos ser constantes, podamos ser dedicados y demos prioridad a tus cosas. Oramos, Señor, para que tú cuides de tantas y tantas personas que han renunciado a su vida en este mundo con el fin de ganar a Cristo. Te pedimos que tú los sostengas, que tú les ayudes, que tú les proveas y que tú permitas que nada ni nadie puedan ser un estorbo en tus propósitos de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, comenzando con este mismo lugar en el que nos encontramos hoy.
Te alabamos, oh Dios, y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.